En este vídeo te voy a contar la increíble historia de un submarino alemán que fue hundido porque su capitán fue al baño. ¿Pero qué había comido? Astrofriki. Corre el año 1943. El 12 de junio tiene lugar la botadura del U-1206 en la ciudad de Danzig. El U-1206 es un U-Boot de tipo 7C de la Kriegsmarine. El U-Boot es la contracción de Unterseeboot, literalmente bote bajo el agua. Durante ambas guerras mundiales, Alemania utilizó su flota de U-Boats para atacar por sorpresa cargueros en alta mar y así cortar las líneas de suministro del frente. Una táctica cobarde, traicionera y extremadamente efectiva. Hasta que se desarrolló el sonar y los U-Boats empezaron a saltar en pedazos antes de poder decir "Oh shit". Pero, ¿cómo funciona un submarino durante los años 40? Pues igual que un barco, solo que más complicado. La inmersión es simple. En un barco, si el volumen de agua desplazado es mayor que el peso del barco flota. Si el peso es mayor que el volumen de agua, se hunde. Los submarinos se diseñan para que su peso sea mayor que el volumen de agua desplazada, por lo que por definición se hunden. Pero también queremos que sean capaces de flotar, por lo que se instalan unos tanques llamados tanques de lastre. Básicamente son depósitos abiertos que pueden llenarse de agua de mar, pero que, usando aire comprimido, pueden sustituir este volumen de agua por un volumen de aire, por lo que el volumen desplazado se vuelve mayor que el peso y el submarino flota. Pero un submarino no solo debe flotar y hundirse, también tiene que moverse. Un barco normal utiliza enormes motores diésel para hacer girar unas hélices que lo hacen avanzar, y un submarino hace lo mismo. Con un enorme pero. Los motores diésel consumen enormes cantidades de diésel, pero también de oxígeno. Mientras navega en superficie no hay problema, una simple toma de aire alimenta los motores. Pero una vez que se sumerge, ¿de dónde obtiene el aire? La respuesta es simple. No puede. El consumo es demasiado alto como para usar tanques presurizados de aire, y de todos modos hay que lidiar con los gases de escape. Digamos que hacer un ataque furtivo pierde eficacia cuando vas dejando tras de ti un rastro de burbujas y humo. Así que se incorporan motores eléctricos y baterías. Esto limita el uso bajo el agua a lo que duren las baterías, pero da suficiente tiempo para hundir un carguero desprevenido y desaparecer sin dejar rastro. Existe también un modo híbrido para desplazarse sumergido, pero muy cerca de la superficie. Consiste en un snorkel que sobresale y que funciona como toma de aire para los motores diésel. Evita que la silueta del submarino sea detectable a distancia, aunque sigue existiendo el pequeño problema del escape. ¿Y esto qué tiene que ver con lo del baño? Todo está relacionado. Primero tengo que establecer el contexto y ya de paso vulgarizar un poquito. Pues vulgariza rápido, que quiero cagar y ahora tengo miedo. El tipo 7C fue el más fabricado de los U-Boat alemanes, con casi 600 unidades. En superficie usaban un par de motores Germania Werft de 4 tiempos y 6 cilindros de 58 litros cada uno, capaz de entregar 3.200 caballos con una autonomía de 15.700 kilómetros a 10 nudos y un consumo de 254 kilos de diésel por hora. Bajo el agua eran impulsados por dos motores de la Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft de 740 caballos con una autonomía de 150 km a 4 nudos. Además, servían como cargadores para las baterías mientras que los motores diésel estaban en funcionamiento. En cuanto a las baterías, eran las clásicas baterías de plomo y ácido en un montaje de 124 celdas de 9.000 amperios-hora, fabricadas por la Akkumulatoren Fabrik Antiengesellschaft Berlin-Hagen, que en los años 60 llamó a pasarse Varta. Ahora ya sabes que las pilas de tu mando a distancia las hace la misma empresa que fabricaba baterías para Hitler. El montaje consistía en dos grupos de 62 celdas. La batería 1 estaba ubicada debajo del cuarto de los suboficiales y la batería 2 está debajo del cuarto de los oficiales. Con sus 61 toneladas de peso, estaban situadas lo más bajo posible para funcionar como lastre. Haciendo un uso extremadamente económico de la energía y el aire, el U-Boat tipo 7C podía sumergirse a una profundidad de 230 metros durante 3 días. Y aquí llega el problema del váter. Coño, ya era hora. Como ya sabes,
a menos que seas terraplanista, la presión va siempre en la misma dirección, de alta presión a baja presión. Y el agua puede ejercer una presión brutal, tanto que a nivel estructural es más fácil diseñar una nave espacial que un submarino. Para saber la presión que el agua ejerce sobre ti, solo tienes que dividir tu profundidad entre 10. En el caso del U-Boat, a 230 metros, son 23 bares de presión. Esto significa que si quieres que algo salga de tu submarino, tiene que hacerlo con una presión superior a esos 23 bares. De la misma manera que un motor de cohete como el F1, si la presión de tu cámara de combustión es de 77 bares, la presión a la que inyectas el combustible en esa cámara es de 129 bares. ¿Has visto? Incluso hablándote de una lata de sardinas nazi, consigo soltarte datos sobre cohetes molones. Nada más que por eso ya deberías estar suscrito. Ahora imagina que estás en una lata de acero gigante con una presión exterior de 23 bares y que tienes que hacer salir de la nave los desechos. Pis, caca, el agua de la ducha, la de la cocina... La solución clásica era poner un depósito de aguas grises, pero con el reducido tamaño de los U-Boat y con una tripulación de 50 personas... digamos que lo vas a llenar muy rápido, lo que limita el tiempo de operación bajo el agua. Y la presión plantea de nuevo un problema. Si quieres llenar tu depósito de aguas grises, vas a tener que expulsar el aire que contiene. Y puesto que el único sitio donde puedes expulsarlo es el propio submarino, imagínate la fragancia de 50 marineros haciendo sus necesidades durante 3 días. Esos son unos 150 litros de meados y casi 40 kilos de mierda. Más el agua de la cisterna. Anteriormente, los desechos del inodoro se transferían a un tanque de retención. Una vez que la embarcación alcanzaba una profundidad donde la presión de agua era lo suficientemente baja, el tanque podía vaciarse. El sistema antiguo era simple: una palanca para el inodoro y otra para el tanque. Pero el futuro de la fontanería submarina necesitaba avanzar. Así que los ingenieros idearon un sistema capaz de bombear las aguas fecales con potencia suficiente para vencer la presión exterior. Esto es fácil, puesto que es lo que ya utiliza para llenar y vaciar los tanques de lastre que permiten al submarino hundirse o ascender. Este sistema ahorraba al submarino de tener una horrible fosa séptica, puesto que el sistema expulsaba los desechos en tiempo real. Tras tirar de la cadena, el zurullo pasaba por una serie de cámaras hasta una esclusa que usaba aire comprimido para convertir el regalito en un mini torpedo de caca. El problema es que el resultado fue un engendro de tuberías y llaves de paso que daría pesadillas a Super Mario y que requería del estudio de un manual de instrucciones para poder usarlo. Para que imagines la locura, según el manual del tipo 7C que te dejo en la descripción, la bomba de agua del lavabo de proa estaba directamente conectada al tanque de compensación del lanzatorpedos número 2 y a la mitad de sistemas de la nave. El sistema conectaba con agua de mar fría recogida directamente de fuera, agua de mar caliente que venía del sistema de refrigeración y agua dulce del depósito general y del depósito de razonamiento. Todo esto operado por decenas de grifos. De hecho, era tan complejo que uno de los tripulantes recibía formación específica para saber el orden exacto en que las válvulas debían abrirse y cerrarse para que todo fluyese en el sentido correcto. Esto es algo que todo el que trabaja en optimización y resolución de problemas sabe. Si la solución a un problema genera problemas nuevos, no es la solución que buscas. A menos que busques seguir teniendo trabajo, claro. Y ahora que todo está explicado, vamos con la historia que has venido a escuchar. He aquí el U-1206 y su orgulloso capitán de 27 años, Karl Adolf Schlitt. El 14 de abril de 1945, Schlitt y su submarino llevaban 8 días en su primera patrulla de combate. El submarino acechaba a 60 metros bajo la superficie del Mar del Norte cuando Schlitt decidió que era lo bastante mayor para usar el inodoro solito. Pero Schlitt no había recibido la formación específica, así que no estaba debidamente capacitado como especialista en cagaderos high-tech. A ver, aquí la historia no está clara. Según el informe oficial, hubo un mal funcionamiento del sistema de evacuación. Pero teniendo en cuenta que ese informe lo escribió el culpable del accidente, lo vamos a coger con pinzas. La versión más extendida es que Schlitt decidió llamar a un ingeniero para que lo ayudara. La tercera versión es que Schlitt intentó operar el sistema él solo.
Y personalmente es la que más me cuadra. El capitán de una nave de guerra debe mantener una imagen intachable ante sus hombres. Imagina que se corre el rumor de que el capitán es el que va a dejar esos ñordos como piñas cuando va a giñar. Sea como sea, Schlitt la cagó. Y luego la lió parda. Sea él o un ingeniero, la cuestión es que se giró una válvula equivocada, que abrió la entrada de agua externa y se desató un torrente de aguas residuales y agua de mar que transformó el váter en un geyser de mierda salada. ¡Pero espera! ¡Que hay más! Por si una lluvia de aguas fecales no era lo bastante malo, el desagradable líquido desbordó el compartimento del inodoro y comenzó a fluir hacia las enormes baterías de proa del submarino ubicadas directamente debajo del baño, y que se cortocircuitaron inmediatamente. Pero espera, que aún va peor. Como ya te dije, eran enormes baterías de plomo como las del coche, y al igual que las baterías de coche, el electrolito era ácido sulfúrico. Y al mezclarse ácido sulfúrico y agua salada se produce una reacción que crea dos cosas. Por un lado, sulfato de sodio, que es muy útil para fabricar detergente en polvo. Y por el otro, cloro gaseoso, que es muy útil para hacer que las cosas vivas dejen de estarlo. 50 nazis encerrados en una cámara estanca llenándose de gas mortal. Iba a hacer un chiste, pero mejor deja el tuyo en los comentarios. Con el submarino llenándose de gas tóxico y literalmente de mierda hasta los ojos, Schlitt ordenó frenéticamente subir a la superficie. La tripulación vació el tanque de lastre e incluso disparó todos los torpedos en un esfuerzo por disminuir el peso. Pero la cosa fue a peor. Y sí, es posible. Cuando el submarino llegó a la superficie, abrieron la escotilla para ventilar. Y dio la bendita casualidad de que, justo en ese momento preciso, pasaba por allí una patrulla de aviones británicos que no dudaron un segundo en abrir fuego. Después de sufrir daños por el ataque aéreo, la única opción de Schlitt fue hundir el submarino y ordenar a los marineros que abandonaran el barco en los botes salvavidas. Mientras que 3 hombres se ahogaron cuando intentaban llegar a tierra escalando una pendiente, 6 marineros lograron escapar al continente escocés. Los demás miembros de la tripulación del U-1206 fueron llevados a tierra por barcos británicos. En total, 4 hombres de la tripulación de Schlitt murieron, mientras que 46 hombres, incluido el propio Schlitt, fueron hechos prisioneros de guerra por los británicos. Schlitt sobrevivió a la guerra y falleció en 2009. Ahora ya sabes cómo se pudo hundir un submarino tirando de la cadena. Porque no hay que mezclar agua salada y ácido sulfúrico. Que toda innovación debe simplificar un problema y no crear otro mayor. Y que leer el manual de instrucciones puede evitar que acabes bañado en caca. Levanta la vista al cielo, sé astrofriki y a más ver.